Amada Iglesia del bendito Nazareno, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, ya estamos en la última parte de este santo sábado. Un clima agradable, hay un calorcito, hermanos, pero lo más importante que están transcurriendo las horas y estamos nosotros llevando a cabo, hermanos, este culto de agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Bien, pues vamos a dar principio, hermanos, al estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde. Y como dijimos, hermanos, hoy vamos a hablar de una parábola. Hermanos, como ven ustedes la diapositiva, ahí dice las parábolas de Jesús, pero solamente vamos a tocar una de ellas, hermanos, ¿sí? En San Mateo capítulo 13, sus discípulos le preguntaron que por qué hablaba por parábolas. El maestro le dijo: porque a vosotros, a ustedes se les puede revelar el reino de Dios. No es para cualquiera, solamente para los escogidos. Y esa es la razón porque el maestro hablaba esas parábolas, pero que no son difíciles de interpretar, puesto que en la misma escritura lo encontramos y ahí vemos lo que dice la misma palabra de nuestro Dios. Bien, mis amados hermanos, voy a dar paso a la siguiente diapositiva, pero antes, hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta respecto a esta parábola, el título de la parábola es La Gran Cena, parábola de la Gran Cena. Bien, pues ahí tiene en esa diapositiva dice parábola y su significado. Y sí, es muy importante, hermanos, ver esta situación. Y aquí tenemos, hermanos, en el hebreo, mashal. ¿Qué da a entender esta palabra parábola, hermano, en el hebreo? Representación, poner al lado de una comparación. Eso es lo que encontramos en el hebreo. Vamos a verlo en el griego. En el griego es parábole. Literalmente es poner algo al lado de otro para una comparación. Ojalá y ustedes vayan leyendo ahí, hermanos, para que nos vayamos dando cuenta. Recordar, ya lo sabemos, pero es importante recordarlo. Dice en el español, parábola es una composición literaria en la que una narración puede ser breve, hermanos, es breve, puede ser real o puede ser una ficción que ilustra una verdad moral y espiritual. Hoy, hermanos, esta parábola tiene mucho de espiritual que decirnos conforme la vayamos viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Parábola es un símil largo en que se afirma o se implica que una cosa es como otra. San Mateo 25:1 dice: el reino de los cielos es como 10 vírgenes. Cuando en una parábola aparece la palabra es como, esa es una parábola, hermanos, que podemos encontrar en la Biblia. Podríamos hablar del símil, del tipo, etcétera, pero ahorita nos enfocamos solo a ella para ver, hermanos, cómo se distingue cuando encontramos una parábola, principalmente en el Nuevo Testamento, dentro de la palabra de nuestro Dios. Bien, pues vamos a ver, hermanos, vamos a continuar. Y ven en esta diapositiva, pregunta: ¿qué parábola es? A ver, hermanos, contéstenos. Es la parábola del sembrador. Muy bien, hermanos. Continuamos entonces. Y aquí, ya que vimos la definición de la palabra parábola, voy aquí a hacer una pregunta. Mándenos su respuesta, hermanos. ¿Cuántas parábolas tiene el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo? Corre tiempo, nuestro hermano Daniel está checando, está viendo, hermanos, si mandan su respuesta. Y el primero que mande su respuesta, hermanos,
le vamos a dar un premio. ¿Qué le parece? ¿Cuántas parábolas tiene el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo? En San Mateo, capítulo 13, todo el capítulo, hermanos, está lleno de parábolas, en plural, porque tiene varias. ¿Cuántas, hermanos? Damos un tiempo. De hecho, hay una pregunta del hermanito José Daniel. Sí, a ver, hay una pregunta de nuestro hermanito José Daniel. Sí, adelante, hermano Daniel. ¿Qué es una parábola? Pregunta José Daniel. Ya lo acabamos de ver y poner ahí. Es una semejanza, es una comparación que se puede tomar de cosas reales o cosas ficticias que no han pasado. ¿Sí? Es un relato breve, nada más. Y una parábola se compara cosas, hermanos, en el aspecto espiritual. El reino de los cielos es como. Y comienza una parábola. Esa es una parábola. Espero haber contestado a mi hermanito Daniel. Bueno, pues hermanos, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Alguien sabe cuántas parábolas se encuentran en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo? Bien, continuamos, hermanos. Si tienen la respuesta, no las mandan. Miren, hermanos, ahí están las parábolas del Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Cuéntelas, hermanos. Van las parábolas. Ahí está una, hermanos. ¿Cómo se llama? Exacto, el sembrador. ¿Cuál es la siguiente, hermanos? El trigo y la cizaña. La siguiente, hermanos, el grano de mostaza. La siguiente, hermanos, la levadura. Siguiente parábola, el tesoro escondido. La siguiente, como está en la diapositiva, la perla de gran precio, dice ahí. ¿Cuál otra, hermanos? ¿Cuál otra sabe usted? ¿La parábola de qué? De la red. Muy bien. Falta otra, hermanos. ¿Sí? Y la última, que sería la parábola del padre de familia. ¿Cuántas son, hermanos? ¿Cuántas contó? ¿Cuántas vio ahí, hermanos? 1, 2. Efectivamente, hermanos. ¿Cuántas son? 8 parábolas que se encuentran en el Evangelio de San Mateo. Bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar porque ¿qué estamos viendo? La parábola de la gran cena. Ahora sí, tomen sus Biblias, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a disponernos a leer esta parábola que la dijo el Maestro, que la dijo nuestro Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús, la parábola de la gran cena. ¿A qué se refiere esta parábola? Jesús muestra una preocupación. ¿De qué? Vamos a leer, hermanos, San Lucas capítulo 14, verso 16 al verso 26. Sus Biblias ya tienen en sus manos sus escrituras y nos trasladamos al Evangelio de San Lucas capítulo 14, donde encontramos esta parábola de la gran cena, hermanos, y me voy a permitir leer del verso 16 al versículo 26. Comienzo. Él entonces le dijo: un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruego que me des por excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres,
a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y ve por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Esta es la parábola que dijo el maestro, mostrando una preocupación nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, he aquí algunas preguntas que tenemos. La primera de ellas, hermanos: ¿para cuándo es esta invitación a la gran cena? Usted mande su respuesta, hermana, hermano. Siguiente pregunta: ¿es para hoy? Otra pregunta más, hermanos: ¿la parábola de la gran cena es cuando uno entra a la iglesia? Son preguntas que estamos analizando y estamos viendo aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Es para el futuro? Es otra pregunta. Seguimos. ¿Ya fue? ¿Esta gran cena ya se llevó a cabo? ¿Qué dice usted, hermana? Hermano, mándenos su respuesta. Recuerde que es la invitación a la gran cena. Hay de por medio una invitación. Y como es una invitación, es especial ese momento. ¿Por qué? Porque lleva una fecha para ser invitado. ¿Quién de nosotros no ha sido invitado a una boda? Cuando llega el sobre a nuestra casa, nos dicen el día, la hora, el lugar, y nos dan una tarjetita: ¿cuántos invitados puedo llevar? Y llegamos, todo está listo, todo ya está preparado. Hay recepción, nos están esperando. El trabajo, todo lo que se llevó a cabo, hermanos, todo ya está listo. Por eso es la invitación a la gran cena es un momento especial, porque ya tiene una fecha, hermanos. ¿Sí? Siguen las preguntas, hermanos. Pregunta: ¿cuál es el momento histórico para estar en esa cena? Es otra pregunta. Y dice aquí, hermanos, dentro de ella, otra pregunta de aquí mismo, hermanos: ¿en dónde se va a llevar a cabo esta cena? Mándenos su respuesta. Nuestro hermano Daniel está esperando, hermanos, respuestas para que sigamos avanzando con nuestro estudio de esta tarde, una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todas esas preguntas que se están haciendo ahorita y que están apareciendo, hermano, en una diapositiva, pues la vamos a ir resolviendo a través de que vamos leyendo a través de la palabra de nuestro Dios. Bueno, ahí tenemos otra diapositiva, hermanos. Y vamos a dar algunas respuestas, no todas de estas preguntas, porque vamos a ir desarrollando todo esto. Pero dice aquí una respuesta: la gran cena no es de oír la palabra de Dios. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Sigue estando la pregunta. Alguien por ahí nos escribió: ¿es en la Pascua? No, tampoco, hermanos. Tampoco es en la Pascua. Como dijimos, hermanos, no es entrar a la iglesia cuando uno llega y entra a la iglesia. Sí, es importante prepararse, es importante escuchar, pero la gran cena no se refiere a eso. Seguimos, hermanos. Esta es una afirmación o es la misma pregunta. ¿Es para el futuro?
Todo esto lo vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, dice aquí, hermanos, el texto. Un hombre hizo una grande cena. ¿Y qué pasó? Y convidó a muchos. Por el texto que vemos, hermanos, dice que ya en el verso 17 todo está aparejado. Todo está como listo, hermanos. La cena ya se hizo con anticipación. ¿Sí? Recordemos cuando hemos asistido a una boda, hermanos, no andan corriendo y andan guisando los que nos invitaron. Todo lo vemos, hermano, a la hora específica que tienen para servirla, la sirven, hermano, y sigue el desarrollo esa cena, esa invitación que se nos hace, que ya muchos la hemos vivido y hemos participado en ella. Muy bien, entonces, hermanos, ya está hecha con anticipación. Pero, ¿qué sucede aquí, hermanos, en esta parábola? Que a esos primeros que invitados, pues por lo que vemos en la parábola dice que están muy ocupados. Tienen sus actividades cotidianas. Uno una hacienda, otro negoció con 5 bueyes y uno dice aquí que es algo personal porque se iba a casar. Entonces, hermanos, pues eso es lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? A través de esta parábola, hermanos, vamos a ver. Más adelante tenemos esta diapositiva, hermanos. Dice, cuando el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dice esta parábola, ¿cuándo la dice? ¿En qué momento la está diciendo? Son más preguntas, ¿verdad? Dice la siguiente, ¿por qué la dice? Tiene que haber algo, hermanos, el por qué le hizo a él decir esta parábola. Siguiente. ¿Cuál era la intención de decirla? ¿Qué era lo que sucedía en torno alrededor de Jesús? Algo estaba pasando, por lo cual él dijo esta parábola. Siguiente. Hermanos, en su contexto que vamos a ver más adelante, el maestro está cenando. La pregunta es, ¿con quiénes tiene o se lleva a cabo esa cena? En ese momento, cuando él dijo esta parábola. Muy bien. Dice el verso 1, vamos a ver el contexto. De aquí mismo, del Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, dice aquí, ellos le acechaban. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes lo invitaron? Fue a cenar con uno. ¿Quiénes eran? Fariseos, hermanos. Muy bien. Entonces, él ve esta situación, hermanos, y dice una parábola antes de la parábola de la gran cena. Voy a leer el verso 7 hasta el verso 15. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado. Y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniera el que te llamó, te diga,
amigo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Y en el verso 16, hermanos, por eso dice esta parábola de la gran cena, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Está sentado en ese momento, hermanos, ¿sí? Uno dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Entonces esa parábola no es para ahorita. ¿Para cuándo es, hermanos? Esta parábola es para el futuro, porque dijo: qué bueno sería estar sentado a la mesa, no como ahorita. Bien, continuamos. No sé si nuestro hermano Daniel tenga preguntas. Dice el siguiente párrafo, hermanos, el siguiente punto: Jesús conocía perfectamente el tipo de personas que tenía enfrente. Por eso Él prepara esta parábola de la gran cena. Sabía a quiénes tenía, quién estaba con Él, hermano, en ese momento. Siguiente. Dice, esta parábola nos dice, hermanos, porque para que uno pueda sentarse en el reino, antes se necesita acción. Que cuente para estar, puntos, bonos, hermanos. No es, la invitación ya está, es a futuro, pero no es nada más llegar y sentarse, hermanos. Estos fariseos que estaban con Jesús, la pregunta es, ¿creían en Él? No, no creían en Él. Bueno, entonces, ¿para qué lo invitaron, hermanos? ¿Para qué lo invitaron a esta cena? Literal. Dice el verso 1 y verso 2, de aquí mismo de San Lucas capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él, y ya ustedes pueden leer, se hizo una discusión ahí, hermanos, pero no creían en él, solamente lo invitaron, hermanos, para acecharle, para ver qué hacía y para que él, ¿cómo le diré, hermanos? Él les contestara sabiamente, porque aquí hace dos parábolas nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿quién conoce una hacienda? ¿Cómo eran las haciendas antiguas de antes, hermanos? Un terreno grandísimo, hermanos. Mucho personal ahí. Esas tierras no eran de adorno. Lo que es una hacienda, hay mucha gente, hermanos. Hay que sembrar, hay que dar fruto, requiere mucho tiempo tener una hacienda. Y uno de ellos dice que compró una hacienda. El otro compró unos bueyes. Es un caso común. La dijo en Israel. El pueblo vivía del campo. Era 100% de ellos se vivían en esos tiempos. El otro, hermanos, es algo personal. Se casó. ¿En qué consistía la invitación a esa cena? En dos cosas muy importantes, hermanos.
dejar de hacer lo que hacían y asistir a esa cena. ¿Pero qué dijeron? Bueno, yo, la verdad sí quiero ir, tengo la invitación, pero estoy ocupado en otra actividad. Y a la hora de la cena, dice aquí el verso, hermanos, que envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, todo está ¿qué? Aparejado, todo está listo, ustedes no van a hacer nada, ustedes nada más van a llegar y ¿qué? Y a sentarse a la cena. Entren, hermanos. Ya leímos que un hombre, hermanos, dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Cuando dijo esto, entonces Jesús empieza la parábola en el verso 16. No era para tener una convivencia, no. Esto tiene que ver con personas, hermanos, que quieren entrar al reino, pero por la parábola vemos que no están haciendo nada para llegar allá, ¿sí? ¿Qué dice el verso, hermanos? Ponen excusas. La parábola no trata de la actividad económica para que ahorita hagamos el tema de que una hacienda, cuánto mide, cuánto gana, cuánto pierde. No. La parábola es por esto, hermanos. Porque hay una profecía que se iba a cumplir. Y llegó el tiempo que se cumplió. Y le tocó al apóstol Pablo decir en Hechos capítulo 13. Verso 45 en adelante. Hechos, capítulo 13, verso 45 en adelante. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis, y os juzgáis indigno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto luz de los gentiles, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra. Entonces, esta es una profecía que se cumplió, hermanos, en su momento, y por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vemos lo que dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué hicieron esos judíos de ese tiempo, hermanos? Rechazaron la invitación a esa gran cena. En lugar de venir a escuchar la doctrina del Señor Jesucristo, la rechazaban. No solo lo rechazaron a Él, porque dice que el que hizo la cena es el padre de familia, hermanos, no el hijo. Y ese padre de familia es nuestro Dios. Y ese hijo por la cual se iba a hacer esa cena, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Todo, como acabamos de ver, todo estaba listo. ¿Sí? Ve a los judíos. Jesús fue mandado al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿se ha preguntado usted, hermano, por qué a ellos? ¿Por qué nada más vino a ellos? Porque eran los que estaban en la mesa. Invitaron a Jesús. ¿Qué es lo más correcto cuando uno llega a un lugar? Te das cuenta que en ese lugar, hermano, hay administradores que están ahí. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar con ellos. Primero ellos, hermano. Por eso Jesús hace la invitación ¿a quién? A ellos primero. A ellos son los que los invita. Habla con ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué dice San Juan 1:11? No lo sabemos de memoria. ¿Se lo sabe, hermana, hermano? ¿Qué dice? A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron, hermanos. Esos fariseos, esos sacerdotes, todos ellos, hermanos,
deberían haber escuchado las palabras a través del Señor Jesucristo, porque hay una razón muy clara y muy poderosa. ¿Sabe por qué? Porque eran los que conocían la doctrina. Ellos debían de haber encontrado que iba a venir alguien con esa doctrina, que iban a hacer, hasta dice la Escritura del Antiguo Testamento, en un lugar específico, que iba a enseñar una doctrina. ¿Quién mejor que ellos para encontrar todo eso, hermano? Miqueas 5:2. Ahí habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, dice ahí. Mateo 1:21 al 23, ahí habla, hermanos, del nacimiento, y el nacimiento de Jesús fue así, que siendo María su madre desposada con José, y va narrando y va diciendo, hermanos, ¿sí? Todo eso, ellos que conocían, deberían de haber detectado todo esto. Mateo 2:17, que dice Rachel que llora por sus hijos, y cuando Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, hermanos, se recuerda ese trágico suceso, se recuerda el sufrimiento de la mujer israelita cuando había guerra y mataban a sus niños, los estrellaban, hermanos. Y cada evento así como ese asesinato de esos inocentes, ellos lo sabían, ellos conocían, ¿sí? Isaías, Jeremías, los profetas, los patriarcas, hermanos, ¿sí? Cada cosa estaba predicha con anterioridad. Y esos estudiosos, hermanos, deberían de haber estado enterados, ¿sí? Deberían de haber estado empapados de ello. Y entonces poder reconocer al que tenían enfrente, que era Jesús, que era el Hijo de Dios, por todas estas profecías y algunas de ellas que están en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento tienen su cumplimiento. Cuando no aceptaron, dice la parábola, no quieren ir, ¿qué va a pasar? Bueno, hermanos, vamos a ver a continuación, pero aquí dice a través de la Escritura que, hermanos, vamos a ver, a seguir viendo más textos. No quisieron ir, dijeron no, nosotros no. Quiere decir que no aceptamos que tú seas hijo de Dios. Recuerden que la parábola es una comparación. Muy bien. Entonces, ¿qué se dice en la parábola? Tenían la invitación. ¿No quieren? Ok, muy bien. Vete por los que no fueron invitados. Ahora vas por las plazas, por la ciudad, y ve y tráeme, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice la diapositiva? La parte de ahí, el punto, hermanos. Tráeme a pobres, mancos, ciegos, todo el que tenía defectos. Los primeros parecían ser perfectos. No dice que tenían un defecto. Los primeros que no aceptaron. Siguiente, hermanos. Dice aquí. Como es una parábola, es una comparación, esto es simbólico, hermanos. Isaías 1:6 que dice, cuando el cuerpo está en pecado, dice, es como una podrida llaga. Nada está sano, desde la planta del pie hasta la mollera, todo está enfermo. Es una llaga podrida, una hinchazón. ¿Sí? Era el mismo pueblo de Israel considerado pecadores, porque es un pecado no haber reconocido al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y estos mancos y estos ciegos, estos cojos que tenían defectos, ¿quiénes eran, hermanos? No eran que eran literalmente que andaban haciendo todo lo malo, no. Los primeros los consideraban pecadores porque algunos eran cobradores de impuestos. Y eso es un pecado para ellos, que estén al servicio de los que los invadieron. La sociedad los miraba mal, traidores. Ustedes
están al servicio de los que nos oprimen. Por eso esos son los pobres, los cojos, los mancos y los ciegos. ¿Sí? Jesús, ¿pero qué dijo Jesús? Estos van delante del reino de Dios. Estos, hermanos, pecadores, publicanos, rameras, dice, son los que comienzan a escuchar, son los que se acercan al divino Maestro y por su predicación se transforman, hermanos. En Mateo 15:24 Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Comienzan a entrar muchos, ¿sí? Como Mateo, era un publicano, cree en él. Ellos sí, cuando terminan de entrar, ¿qué ocurre? Ocurre algo, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Dice, Señor, llegó el siervo y le dijo a su señor, Señor, hecho está. Traje a todos, pero Señor, todavía hay lugar. ¿Sí? Y dice el Señor, se necesita cubrir ese lugar. Entonces, ya no a la ciudad, ya no a las plazas. Ahora, sal al camino y ve por ellos y ve a buscarlos y tráemelos porque todavía hay lugar. ¿Quiénes son, hermanos? Los primeros son judíos, los segundos son judíos y los terceros, ¿quiénes son? Vamos a ver aquí a través de la escritura. Dice, hermanos, ve por los que no son israelitas. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Sabe quiénes son? Son los gentiles, hermanos. Dice la parábola que los fue a buscar a lugares, ¿qué? Diferentes. Además, dice la parábola, dice, y fuérzalos a entrar. ¿Por qué a los gentiles hay que forzarlos para entrar? Dice aquí, hermanos, porque para meterlos a los gentiles va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque los primeros y los segundos saben de Dios. Pero nosotros los gentiles, hermanos, no teníamos a este Dios de Israel. Este Dios del pueblo de Israel estaba muy lejos de nosotros. Nosotros teníamos otros dioses. Nosotros éramos idólatras. Nosotros teníamos otras costumbres, hermanos. Costumbres muy diferentes a las de ellos. ¿Sí? Por eso es que para nosotros fue más difícil. ¿Sí? Costó más trabajo. Pero una vez dentro, hermanos, ya es diferente. ¿Verdad? Ya hay mucha diferencia. Es muy importante, hermanos, que la parábola que dice aquí. Entonces, ¿qué pasa con los primeros? Pues ya leímos el verso, ¿verdad, hermanos? El verso que dice aquí, cuando los primeros no quisieron, los segundos sí entraron, pero era un cupo limitado, hermanos. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustarán mi cena. ¿Quién lo dijo? El padre de familia, el Señor. Hermanos, dice la parábola que ya no entran, hermanos. ¿Sí? Y los que no esperaban, ni siquiera aparecían en la lista de invitados, hermanos, ocupan su lugar. Entonces la cena ya no es para 3 grupos. Ahora la cena es para 2 grupos nada más. Por lo que encontramos en Hechos 13:45 que hablaba Pablo y los judíos se llenaron de celo y dicen, no nos hables, no nos digas nada a nosotros, no queremos oírte. Ah, bueno, ustedes desechan la palabra, entonces yo me voy ¿a dónde? Dice aquí, hermanos, a los gentiles. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, que se fue ¿a quién? A los gentiles. Eso lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces,
¿Qué vemos, hermanos? Jesús habló con ellos, ¿verdad? Eso dice, encontramos y dice la Escritura, dice la misma palabra de nuestro Dios. Cuando no aceptaron, dice la parábola, no quieren ir, ¿qué va a pasar? Lo que ya vimos, hermano. ¿Sí? Ya los que fueron ya no son como los primeros. ¿Qué es cena? ¿Es literal? ¿Es una cena literal? ¿Qué manjares esperamos comer? Una parábola es una comparación. ¿En qué consiste esa gran cena, hermanos? A donde estamos siendo invitados. Es entrar a la vida eterna. Es entrar al reino milenial, hermanos. Hoy a nosotros los gentiles nos están invitando a entrar. ¿Cómo? Cada sábado escuchamos la palabra de nuestro Dios y la vamos escuchando más y más. Eso se llama irnos preparando, hermanos, para esta gran cena. Va a llegar el momento de sentarnos ahí, pero necesitamos algo, no poner excusa. Los primeros ya no, fueron hechos a un lado. Que yo invite, hermano Israel, ven, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero si mi hermano Israel me dice, es que tengo que ir a trabajar el sábado, excúseme, discúlpeme, hermano, pero no voy a poder ir. Dice la parábola, hermanos, que nos puede pasar algo si no nos preparamos para esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Estamos viendo aquí en la parábola, hermanos. ¿Qué nos puede pasar? Vea la diapositiva, vea los puntos. Dice ahí el primero, hermanos. A los primeros se les cerró la puerta. Y a nosotros, cuando ponemos excusa, con mayor razón, hermanos. Es muy importante escuchar la palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente punto. Dice que Eclesiastés 3:1. Ahí habla que todo tiene su tiempo y para todo hay tiempo. ¿Sí, hermanos? ¿Es importante la escuela? Sí, se da uno tiempo. ¿Es importante el trabajo? Sí, de ahí comemos. ¿Ir al médico? Sí. ¿Lavar, limpiar la casa? Sí, pero no en sábado. ¿Por qué a veces se prefiere este tipo de actividades que no es correcto? Sabiendo que lo podemos hacer otro día. Hermanos, recordemos, es muy importante no dar excusas. No fuimos los primeros invitados, no fuimos los segundos, somos los terceros, hermanos. Dice la Escritura, San Juan 1:11, hermanos, a lo suyo vino y se nos vino a nosotros porque los suyos no lo recibieron. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Estamos en tercer lugar. En la parábola del Señor se enojó porque lo rechazaron. Y dice el Señor que no van a entrar, hermanos, aquellos que vieron, aquellos que miraron al Maestro, miraron a Jesús. Dice que no van a entrar. Así lo dice la parábola, la palabra de nuestro Dios. En el caso de nosotros somos invitados. Hermano, fueron por nosotros, vinieron por nosotros, nos forzaron a entrar. ¿Qué se siente, hermana, hermano, que esta parábola tome en cuenta a los gentiles, el tercer grupo que somos nosotros? Pues yo siento gozo, alegría. Qué bueno que me forzaron a entrar, porque los judíos dijeron, no, Pablo, Hechos 13, 45 al 48, esa profecía, hermanos. Ahí es el momento
donde ellos rechazan, se tapan los oídos y dijeron no. Dice Pablo, bueno, si ustedes no quieren, nos vamos a los gentiles. Y el verso 48 dice que de Hechos 13, que cuando oyeron los gentiles estas palabras se llenaron de gozo y dijeron, sí, Pablo, háblanos a nosotros, háblanos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la parábola parecía que era nada más para dos grupos, pero no, esta parábola es amplia, nos lleva a nosotros, estamos ahí nosotros, hermanos, ¿sí? Hoy debemos de estar preparándonos para sentarnos en esa cena, en esa gran cena, hermanos. Ese reino que va a ser aquí en la tierra y ese rey que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Se necesita 4 cosas para un reino: territorio, leyes, gente y un gobernante, un rey. Y ese va a ser nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado, mis hermanos, porque muchos ya estaban, pero se han salido de la iglesia, hermanos. Pueden que intenten regresar, pero les puede pasar lo de las 10 vírgenes. Dice que la puerta se cerró y eso también puede pasarnos a nosotros, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Cuidado, debemos de ser prudentes. Siguiente punto, hermanos. Todo tiene su tiempo. Los primeros no lo aprovecharon. Se acabó su tiempo. Ya no más. Los segundos era un límite. Se terminó. 144,000 judíos. Y si hoy un judío quiere creer, puede. Pero ya no forma parte de los 144,000. Tiene que unirse a la iglesia de Dios, hermanos. Ahora es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es ahora, hermanos. Ahora es nuestro momento. Es nuestra oportunidad, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Voy a leer Romanos capítulo 11, versículo 30, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, porque ellos fueron incrédulos. Nosotros, hermanos, hoy estamos, ¿sí? Dice la parábola, ni siquiera éramos invitados. No estábamos en la lista, lo acabamos de ver. Dice el verso 31 al 36 de Romanos capítulo 11. Así también estos ahora no han creído. ¿Para qué? Por la misericordia, para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Está hablando del pueblo de Israel. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O a quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no estábamos en la lista. Tener en cuenta la incredulidad del pueblo de Israel. Hay una oportunidad, porque luego a los que queden, hermanos, esa sería otra profecía que veríamos. Ellos van a tener su oportunidad, como dice aquí, a través de la Escritura. Reflexión, hermanos. No quedarme dormido en los cultos a nuestro Dios, sino ir con toda la actitud y la aptitud, hermanos.
Si voy a cantar, sí, pero hacerlo bien, con razonamiento, hermanos, con el espíritu. Si voy a leer la Biblia y voy a meditar en ella, sí, pero con respeto, respetando lo que dice ahí, hermanos. Cree lo que dice la Biblia, pero créele también a Dios. Si me llega a salir una actividad en sábado, cámbialo para otro día. Dedícale el tiempo a nuestro Dios. Dice aquí, a través de los textos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. ¿Sí? Seguimos leyendo, hermanos. El tiempo es corto. Aprovéchalo. Hoy estamos en la pandemia. No sabemos mañana. Ahorita todo es incierto, hermanos. Estamos en una etapa muy, pero muy difícil, hermanos. Hoy tuvimos la oportunidad de estar a punto de terminar de guardar este santo sábado. El tiempo es corto. El tiempo hay que aprovecharlo. Porque, ¿sabe qué, hermano? Puede pasar que cuando yo quiera ir y decir, ahora sí me voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a dedicar, también nos pueden decir a nosotros, no, tuviste tu oportunidad, nadie te quitó, tenías tu lugar, tú mismo te hiciste a un lado, fuiste tú, nadie más que tú. Hermanos, por último, para terminar, dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 5, redime el tiempo, rescátalo, ya no lo desperdicies. Ya no, hermanos, que el tiempo que nos queda sirva para estar siempre con nuestro Dios, La verdad me siento muy contento de que, hermanos, aún en la condición en que estamos, y vea usted cuántos hermanos estábamos transmitiendo la palabra de nuestro Dios. Estábamos dormidos. Necesitábamos esto, hermano. Necesitábamos esto. Estaba nuestro ego muy alto, hermanos. Necesitábamos un jalón de orejas que nos diera nuestro Dios. Yo espero que esta parábola que hoy hemos estudiado sea muy importante para cada uno de nosotros, hermanos.